Para mí la gran pregunta es, ¿qué es la vida? Es que si no sabemos lo que es la vida, tampoco sabemos lo que es la muerte. Como comunicador, divulgador, periodista, escritor, ¿es un cambio realmente disruptivo el que estamos viviendo en 2025? La población mundial tiene el mayor acceso jamás conseguido a la información. Lo que tenemos que aprender es a dosificar esa información y a procesarla. Yo creo que una de las cosas que nos enseñan las antiguas civilizaciones es a que la transmisión del conocimiento debe hacerse de maestro a alumno. Te va a enseñar muchísimo mejor que cualquier máquina, inteligencia artificial. ¿Y cuál crees que es la narrativa que estamos viviendo ahora? Algo que todo el mundo habla, que es el gran orden mundial. Vamos hacia la globalidad. Dentro de 1000 años hablaremos un solo idioma y probablemente la Tierra será una sola cultura o una sola civilización. El salto que nos permitirá defendernos como terrícolas ante otras comunidades en otros mundos. ¿Y por qué nos hacemos tantas preguntas del espacio cuando tenemos tantas preguntas de la Tierra? Es que espacio y Tierra no son cosas distintas. Es que es una barrera que hemos puesto nosotros. ¿Y tú crees que habrá algún momento en el que podamos salir de este planeta y estar en otro? Javier Sierra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Vienes increíble. Bueno, este es mi traje de congresos científicos, en este caso del Festival Starmus, que es algo difícil de describir para quien no lo ha vivido. Es una iniciativa que se puso en marcha en las Islas Canarias en 2011, cuando Brian May, el guitarrista de Queen, pero además astrofísico, se puso de acuerdo con su jefe de tesis, Garik Israelian, que es un astrónomo que trabaja aquí en el Instituto Astrofísico de Canarias, para poner en marcha un evento que combinase la exploración del universo y de sus múltiples misterios, porque son muchos los misterios que hay, con la música. Y desde 2011 hasta ahora, el evento se ha realizado en varios países, varias veces en Canarias, y por supuesto cada vez que se celebra rescato esto, que es, como dicen ahora, el outfit en fin, que me sintoniza con esa búsqueda del espacio, porque esto lo compré hace ya algunos años en Alabama, en el Centro Espacial de Alabama, de la NASA, donde se entrenan los astronautas desde los orígenes de la carrera espacial, donde Wernher von Braun desarrolló los primeros planos de cohetes, y me recuerda que hay que ser un poco osado para adentrarse en lo desconocido. Así que por eso he venido aquí a verte de esta guisa. Es tu traje de superhéroe. O sea, es increíble, es fantástico. Gracias, Javier, por estar aquí en un sitio tan especial. Yo podría decir que casi para mí, mágico, místico, vine a La Palma, aterricé en La Palma y en el taxi venía con un premio Nobel que me hablaba de las proteínas y me preguntaba por el volcán y el taxista intentaba traducirle que las bananas no eran bananas, sino que eran plátanos. Las plátanos y las bananas no son iguales. Era fantástico, era la vida, ¿no? En todo. Y, y era maravilloso porque cada uno veíamos la vida de una forma diferente, ¿no? Y de eso quiero hablar contigo. Bien. De cómo debemos ver y leer la realidad. Te voy a hacer una propuesta. Venga. Y es que busques el mapa de la isla de La Palma donde nos encontramos y te vayas a las películas de Jurassic Park, ¿vale? La isla Nublar, que se imagina Michael Crichton como productor ejecutivo de esas películas, es la isla de La Palma. Compara los mapas. La isla Nublar es una isla volcánica, con los depredadores en el centro o los animales menos agresivos en la costa, una isla en forma picuda. Es exactamente la isla de La Palma. Muy bueno. Yo cada vez que vengo a la isla de La Palma pienso en la isla Nublar y en Michael Crichton y sus dinosaurios. Qué bueno. ¿Ves cómo hay otra forma de mirar? Claro. En el fondo, estamos rodeados de estímulos. Nuestro cerebro lleva millones de años, y digo millones porque el ser humano es muy antiguo, no el sapiens sapiens, pero sí en su evolución es muy antiguo, y nuestro cerebro en realidad ha aprendido a mirar de una determinada manera, pero hay cosas que se le escapan. Ya no hablo solo de que
tus ojos son capaces de ver solo el espectro de luz que va del infrarrojo al ultravioleta. No me refiero a eso, me refiero a que de repente tú ves esta mesa y instintivamente en una 10 milésima de segundo tus neuronas saben que esta mesa no es agresiva y por lo tanto estás relajado. Mm. Pero si ves una sombra o algo extraño, en una 10 milésima de segundo tu cerebro se pondrá alerta, porque está el instinto de supervivencia por delante de todo. Ujú. Pero es una forma de mirar. ¿Quién te dice que esta mesa no pueda ser una criatura inteligente en otro planeta, por ejemplo? O que haya aquí en esta mesa algún componente vivo del que no eres consciente y que te pueda agredir, un veneno por tacto, un microorganismo que pueda afectar a tu epidermis y hacer que tengas una, en fin, una reacción. Ahí está la clave de saber mirar y de estar abierto, alerta Ujú. a lo que pueda pasar. Por ejemplo, apagón que deje a gran parte de Europa sin energía eléctrica. Bueno, estamos grabando esta conversación apenas unas horas después de que saltara la noticia de que efectivamente 6:37, 4:37 de la tarde. Ha sucedido hace unas horas y estamos aquí que no sabemos qué va a pasar. Como YouTube es una máquina del tiempo, esto lo podéis estar viendo en otro momento y pensar que éramos unos ingenuos o unos catastrofistas. sí, pueden pensar eso, porque las cosas vistas, en fin, con información, obviamente cambian de perfil y de intensidad. Pero es interesante el momento de incertidumbre en el que estamos ahora mismo viviendo porque sabemos que en la península hay serios problemas de suministro eléctrico, que en las Islas Canarias, donde nos encontramos, esos problemas no se han percibido, que tampoco se han percibido en el archipiélago balear. Es decir, en aquellos lugares donde hay una cierta autonomía energética, eso no se ha contagiado por la sobrecarga que parece que ha habido en la red eléctrica española. Pero yo creo que lo que está pasando en este momento es un excelente simulacro de cosas que pueden volver a pasarnos próximamente. ¿Qué nos puede volver a pasar? Uri, vivimos en un momento en el que estamos interconectándolo todo a un nivel inconcebible en ningún otro momento de la historia. Cualquier cosa que suceda aquí puede afectar en Australia o en Sudáfrica en cuestión de segundos por cómo estamos tejiendo una red los humanos en torno al planeta Tierra. Lo que puede ocurrir en cualquier momento es algo parecido a lo que sucedió a finales del siglo XIX en Canadá con el evento Carrington, una tormenta solar, se llama así el evento Carrington, una tormenta solar de gran magnitud hizo que las líneas telegráficas de aquel momento se incendiasen. Fue un evento electromagnético que sorprendió a una civilización que todavía no dependía en máximos del electromagnetismo, de lo electrónico, Ajá. en fin, de la electricidad tal y como ahora lo hacemos. Pero si se produjera un evento de ese tipo, que puede volver a suceder ahora mismo y afectara, pongamos por caso, Argentina, las consecuencias en cadena de un evento de ese tipo serían tremendamente catastróficas. Ajá. ¿Qué está ocurriendo ahora? Algo parecido a pequeña escala que puede hacer que nuestros sistemas de prevención, protocolos de emergencia, etcétera, se afinen. ¿Qué ha ocurrido hace apenas unos años en la isla de La Palma con el volcán? Cuando en 2021 entró en erupción, en fin, los sistemas de emergencia del mundo estaban con sus ojos puestos en la isla de La Palma para ver cómo se resolvían las crisis. Y hemos aprendido mucho. Por ejemplo, hemos aprendido que no se puede construir una carretera sobre una colada volcánica si antes no pones unos sistemas de evacuación del calor por debajo, porque si no la carretera se funde. Este fue un error que se ha cometido en otros lugares del mundo, no en la isla de La Palma. Eh, en fin, que de todo se aprende y una característica maravillosa del Sapiens Sapiens es que
de cada crisis aprendemos. Espero que te esté gustando el podcast, espero que estés disfrutando con las historias de Javier, y es que él comunica de una forma excepcional. Es Premio Planeta, es periodista, ha trabajado en la radio y tiene algo que se llama carisma, es magnético, pero tú también lo tienes, y por eso me gustaría invitarte a la comunidad del 1%. Ya sabes que tenemos una comunidad de la Fórmula del Éxito donde te propongo que mejores un 1% cada día nuestra mejor versión, y en este caso me gustaría invitarte a una masterclass de comunicación para que vayas practicando qué es lo que tienes que hacer para ser escuchado. De invisible a que todo el mundo pueda saber o pueda entender tus ideas. Es importante que inviertas en comunicación, que inviertas en esas habilidades blandas que yo estoy dispuesto a enseñarte, que voy a intentar transmitirte mi método y todo lo que a mí me ha funcionado. Así que si quieres, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario de esta comunidad de la Fórmula del Éxito, que cada vez somos más, que la gente busca aprender muchísimo más de lo que ve en el podcast. Ahí podremos explayarnos y tener mucha más información. Así que si quieres mejorar ese 1%, conéctate a la comunidad e invierte en comunicación. Te veo dentro. ¿Y tú crees que lo que estamos viviendo ahora, tú como comunicador, divulgador, periodista, escritor, analista, es algo de lo que no somos conscientes? Es decir, ¿es un cambio realmente disruptivo el que estamos viviendo en 2025? Bueno, yo no diría que no somos conscientes. Creo que la población mundial en estos momentos tiene el mayor acceso jamás conseguido a la información. Sí. Otra cosa es que tengamos la educación y los resortes necesarios para procesar y poner en su grado adecuado de intensidad esa información, ¿no? Eso obviamente se va a conseguir probablemente en la siguiente generación o quizá dentro de 2. Pero yo no soy pesimista. A ver, igual, Uri, soy un optimista antropológico y creo que la humanidad, en fin, está evolucionando y está avanzando por el buen camino. Pero entiendo que este momento sí es un momento importante, sí tiene algo de disruptivo porque rompe con las dinámicas anteriores, pero no necesariamente es malo. Es decir, es un momento de hipercomunicación, de hiperinformación, y ahora lo que nos tienen que enseñar, lo que tenemos que aprender, porque nadie va a venir de otro planeta, creo. Es así, pero nadie va a venir de otro planeta a enseñárnoslo, es a dosificar esa información y a procesarlo. Tú en tus libros hablas mucho de cultura ancestral. ¿Cuál crees que en una sociedad como la de ahora, hipertecnológica, hiperconectada, una sociedad, hablábamos antes, ¿no?, de la potencia que tiene la inteligencia artificial para poder crear realidades perfectas o incluso mejores que la que podríamos crear nosotros, ¿no? ¿Cuáles de estas enseñanzas ancestrales deberíamos recuperar ahora? Mira, hay una muy obvia. Una de mis primeras novelas se titulaba Las puertas templarias, la publiqué en el año 2000 y es una novela sobre los misterios que rodean la construcción de las catedrales góticas. Hay un enigma histórico sobre por qué en la Francia del siglo XII de repente aparecen varias comunidades de arquitectos que son capaces de hacer un tipo de construcciones absolutamente revolucionarias. El arte gótico no tiene nada que ver con el precedente románico, los arcos que se utilizan, el control de la luz, la aparición de fundidores para hacer el plomo con el que soldar los vidrios de las vidrieras, en fin, todo eso Tecnológicamente era como era una revolución. imposible. Pero lo raro es que en una sociedad que nosotros entendemos que no estaba tan conectada como ahora, aparecieran constructores en distintas ciudades sin motivación económica o medios económicos aparentes potentes y de repente se metían en esas obras colosales. Bien, ahí surge una sospecha que está entre los historiadores, es que tuvo que haber un, ¿cómo decir?, una fuente, un origen de todas esas comunidades constructoras, un maestro que transmitió
ese conocimiento a esas comunidades. Una civilización secreta que pudiese incluso enseñarles. Quizá no tan secreta. Fíjate, en aquella novela Me encanta. claro, en aquella novela yo vinculaba ese conocimiento al antiguo Egipto porque de repente encontré que algunos pórticos de las catedrales góticas tenían repetitivamente una escena que estaba en el libro de los muertos del Antiguo Egipto 3000 años anterior, que es la escena del juicio final. Está en casi todas las catedrales góticas, también en las españolas, en Burgos, está en Barcelona, en muchos sitios, donde un ángel aparece con una balanza pesando el alma de los cristianos. Generalmente es representada con la balanza inclinada, porque implica que esos señoritos que están ahí, esas almas que están en el fiel de la balanza, han pecado y el pecado pesa. Y hay un monstruo en una esquina con cabeza de cocodrilo dispuesto a comérselos. Bien, en el libro de los muertos egipcio, la prueba fundamental que tenía que atravesar el alma del faraón cuando había muerto era el pesaje del alma, en la que Anubis, claro, no era un ángel, Anubis, con una balanza, pesaba los pecados del faraón poniéndolos en una jarrita de barro. Si esa jarrita de barro pesaba más que la pluma de la diosa de la justicia, el faraón estaba impuro y no podía pasar la prueba y accedía a lo que se llamaba, que es terrible el término, la segunda muerte. Es decir, moría definitivamente. O sea, no era como un purgatorio, era Era un infierno del infierno. Sí, exacto. Imagínate, ¿no? Terrible. Bueno, pues esa escena estaba en catedrales góticas con 3000 años de separación. A mí me permitió sospechar, claro, esto es sospecha literaria, que pudo haber una corriente de transmisión secreta desde el antiguo Egipto hasta los constructores de catedrales góticas. Y escribí aquella novela pensando en algo que responde a tu primera pregunta. Yo creo que una de las cosas que nos enseñan las antiguas civilizaciones es a que la transmisión del conocimiento debe hacerse de maestro a alumno, de maestro a oficial y a aprendiz. Eh, Puede parecer raro ahora, porque parece que la transmisión del conocimiento está en YouTube, en los tutoriales. No, nada es tan eficaz en una enseñanza como el factor humano. Si hay un maestro que te enseña, que te tutela, que te corrige, que te toca el hombro, te va a enseñar muchísimo mejor que cualquier máquina, inteligencia artificial o libro. Y esa es una enseñanza de la antigüedad que hoy podríamos recuperar. Es decir, el poder de la comunicación, el poder de la empatía, Sí, de los sentimientos, y de los profesores o los maestros, ¿no? Fíjate que en esto yo creo que Occidente se equivoca, porque no le da suficiente categoría a la enseñanza, a los maestros desde primaria. Un maestro en primaria, y entramos en otro terreno, pero un maestro en primaria puede determinar si la mente de su alumnado va a ser científica o humanista, o va a tener capacidad de gestionar conocimiento, gran conocimiento de adulto o menos capacidad de conocimiento. Y sin embargo ponemos muchas veces a personas que no sabemos si tienen la formación precisa para estar enseñando todo eso a nuestros hijos en edades muy pequeñas. ¿Y en la cultura asiática eso, por ejemplo, es diferente? Bueno, lo que hay es más tribalidad, que es algo que hemos perdido en Occidente. Es decir, en la cultura asiática, en algunos países, no en todos, pero hay más entorno tribal. Tú puedes acudir al abuelo o al abuelo de tu amigo para que te dé una información, una enseñanza. Aquí eso está, por desgracia, desapareciendo un poco. Estamos en Starmus. Ujú. La Palma, sí, y corrígeme si me equivoco, es uno de los sitios del planeta donde la observación de las estrellas del espacio es mejor, ¿no? Hay 3 o 4 sitios en el planeta y uno de ellos es La Palma. ¿Cuáles son tus teorías acerca del espacio? Del espacio. Los ovnis, Ajá. la vida inteligente hace poco. Pues déjame contarte una cosa, por favor. Tiene que ver con el espacio, pero voy a llevarlo a un punto más.
yo empecé a hablar de estas inquietudes, que las tengo muy jovencito, ¿no? Con 12 años estaba haciendo radio y ya hablaba de estas preocupaciones del Triángulo de las Bermudas, de los platillos volantes, del monstruo del japonés. Todas esas cosas me fascinaban desde muy pequeñito. Muy joven también empecé a asistir a debates de televisión en los que de repente me sentaban al lado de un astrónomo para hablar de la vida extraterrestre, y los astrónomos, te estoy hablando de principios de los 90, me decían, hombre, no hay planetas alrededor de otras estrellas. No los hemos descubierto. Y por lo tanto, eso de que puedan existir extraterrestres es una quimera. Pocos años más tarde, en 1995, Michel Mayor, que está aquí estos días en La Palma, premio Nobel, descubrió el primer exoplaneta. En fin, es un planeta en torno a la estrella Pegaso, ¿no? Y demostró, o empezó a demostrar, que la existencia de planetas alrededor de estrellas es una vulgaridad. O sea, casi cualquier estrella tiene un planeta por lo menos alrededor, si no sistemas planetarios completos. Y esto, sumado a que desde el 95 hasta nuestros días ha habido hallazgos sorprendentes de agua en todas partes del sistema solar. La luna Europa de Júpiter tiene más agua que los océanos del planeta Tierra. Es un océano que está bajo una capa de hielo, pero envuelve toda la luna. En Marte hubo agua y quedan restos de hielo en los casquetes polares. En la luna hay agua, pues pensamos que es un mundo completamente seco. Si hay muchos planetas, si hay agua, si con el espectrómetro, las fotografías con espectrometría, hemos descubierto que hay atmósferas con oxígeno en muchos lugares del universo. Eso lo que nos está indicando es que la existencia de vida es una vulgaridad, no es una excepción del planeta Tierra. No es una singularidad. No es una singularidad, pero permíteme dar una vuelta de tuerca más, porque inmediatamente nos ponemos la venda desde el punto de vista científico y decimos, "No, bien, puede que ahora podamos admitir que la vida, en fin, puede existir en todas partes, aunque no la hayamos encontrado con nuestros rudimentarios métodos de exploración, pero desde luego la inteligencia es una excepción". Pues no. ¿Por qué vamos a pensar que la inteligencia, el desarrollo de vida inteligente es algo privativo del planeta Tierra? Mm, El otro día discutía con Juan Luis Arzuaga, descubridor de Atahuerca y uno de los máximos antropólogos, paleoantropólogos del mundo, sobre este tema. Y él me decía, hombre, la evolución para dar con un hombre, una criatura inteligente, ha tardado muchos miles de años. La vida en la Tierra aparece hace 3.700 millones de años. Ya sí, claro, pero el universo tiene casi 14.000 millones de años. Por lo tanto, las posibilidades que nosotros tenemos en la Tierra son mucho mayores en planetas y en sistemas solares más antiguos. Y ahora voy a la conclusión. Yo creo que desde el punto de vista científico, cuando se dice no hay vida extraterrestre o no hay vida inteligente extraterrestre, es muy improbable que haya vida inteligente extraterrestre en otros mundos, se están acercando al terraplanismo. Es una visión dogmática. No es compartida por todos los científicos, pero sí que hay una lucha en el interior de la comunidad científica sobre esta cuestión que a veces trasciende. Hace unos años, Avi Loeb, el director de astronomía del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, se fijó en un objeto interplanetario. Era algo que se había detectado, una especie de roca muy rara, muy plana, muy fina, que estaba pasando más o menos cerca de nuestro planeta. Y él sugirió que ese objeto interplanetario, es decir, que estaba interestelar, perdón, que estaba viniendo de otra estrella, no era del cinturón de asteroides nuestro, ni de nuestro entorno, en fin, más inmediato. Ese objeto que venía de otra estrella interestelar, él sugirió que podía ser una nave fósil, una especie de vela impulsada por el viento de las estrellas y que podría estar pasando por aquí por casualidad, quizá con sus sistemas electrónicos, o lo que fuere, muertos,
y que estaría marchándose de nuestro circuito. Se le echó todo el mundo encima, pero él lo que estaba haciendo es algo que a mí me gusta mucho, que es ciencia provocativa, decir, ¿por qué no? Es decir, es un objeto único, es la primera vez que detectamos algo así. Cuando llegó al planeta Tierra, en las proximidades de nuestro planeta, aceleró en vez de decelerar. Esto no pasa nunca. Eh, a lo mejor nos estamos enfrentando a un resto fósil de una tecnología de otro planeta. ¿No sería interesante dedicar recursos a eso y averiguar qué es lo que realmente hay? Y ahí es donde estaba la provocación de Aviloe. Bueno, a mí eso me parece también ciencia, porque al final la ciencia, con el propósito de la misma es el conocimiento. Es una herramienta, no es un fin. La ciencia no puede determinar si una cosa es falsa o no. Puede decir hasta donde sabemos por nuestro conocimiento, esto funciona así o asá, pero no puede pontificar de una manera taxativa, esto es así. Si hasta las leyes de Newton se han visto cuestionadas con los avances en física cuántica, por ejemplo, es un orden de la física completamente distinto. Yo creo que la ciencia tiene que ser humilde, como nosotros como humanos tenemos que ser humildes. Vivimos en un granito de arena en una playa inmersa y no sabemos lo que hay ni siquiera a 30 centímetros de nuestro granito de arena. Eso es fantástico Ujú. y lo explicas de una forma totalmente magnética en la que todos creo que nos podemos sentir identificados, ¿no? El hecho del poder de nuestra imaginación, ¿no? Y lo que nos ha llevado siempre a mirar al cielo y pensar por qué estamos aquí solos, si es que estamos solos, y lo que, y lo que se ha establecido como una narrativa controlada. Ujú. Es decir, para no caer en la absoluta, ¿no? Decir, estoy indefenso, no sé nada, es como, bueno, jugamos este partido, estas son las reglas, tranquilos. Es que el ser humano, Necesitamos como respuestas. bueno, necesita seguridad. Es decir, la gran obsesión del ser humano desde la prehistoria es crear un entorno seguro. Y la seguridad consiste en tener las cosas bien clasificadas. El ser humano hace listas de todo. Esto le obsesionaba a Umberto Eco, ¿no? Yo soy un gran admirador de Eco. Y él escribió mucho sobre esta pulsión obsesiva del ser humano por hacer listas de todo. Pero también hacemos otra cosa como instinto de supervivencia, que es darle nombre a todo. Hasta que no le has dado el nombre a algo, eso no existe ni puedes luchar contra ello. Acuérdate lo que pasó con la pandemia. Hasta que no le dimos el nombre de COVID-19 no estábamos seguros de a lo que nos estábamos enfrentando. ¿Y qué era el COVID-19? No sabíamos, era una palabra. Y sin embargo, se organizó toda la actividad científica en torno a esa definición, esas siglas, y ahí es donde empezamos a trabajar con ello. Así que es muy importante el estar pendiente de esta capacidad, porque a veces utilizándola también nos pueden orientar, nos pueden desviar, nos pueden engañar. Hay que ser escéptico con todo esto. De esto hablábamos antes de empezar el podcast, de el poder de las historias. Claro. El poder de las narrativas. Mira, yo me he dado cuenta de eso de una manera extraordinaria con el libro, ¿no? Con el Plan Maestro. El Plan Maestro es una historia que arranca en las cuevas de Cantabria, en las cuevas rupestres de Cantabria, son de las más antiguas que se conocen. Tienen pinturas que se han datado en hace unos 70.000 años, y lo que se ha descubierto es que muchas de estas cuevas, o nos hemos dado cuenta, es que muchas de estas pinturas están en lugares que permitían una pequeña comunidad de individuos en torno a la pintura. Es decir, que era una especie de anfiteatro natural donde debía de haber alguien que les estaba contando qué es lo que significaban esas pinturas. Tenía que haber, ya sea que su chamán, ser un líder de la comunidad, lo que fuera, pero tenía que haber un relator, alguien que le daba palabra a esas imágenes. Era la primera probablemente utilización del relato como algo importante, ¿no? Para hacer comunidad. ¿Sabes cómo se pintaban las cuevas en el mundo antiguo? Por favor, cuéntamelo.
Bueno, fíjate, primero eran lugares muy oscuros. Eh, Tenías que entrar con una luz que muchas veces era muy pequeña, una bola de grasa encendida, un hueso, un tuétano prendido. Sabemos que eran esos elementos porque no generaban mucho humo, no hay rastros de humo en las cuevas rupestres más antiguas. Es curioso. Y con esa pequeña luz, ellos iluminaban a veces paredes que eran varios metros de altura y a veces hasta montaban andamios para apretar en lugares casi inaccesibles. Lo primero que hacían era palpar la pared. Y cuando palpaban la pared y veían un bulto, ellos creían que ese bulto era la panza de un bisonte y pintaban alrededor del bulto el resto del bisonte, lo que le faltaba, Qué bueno. la cola, la cabeza, los cuernos, lo pigmentaba y lo hacían así visible al resto de la comunidad. Ahora dicen los antropólogos, o algunos antropólogos, que ese era un acto mágico, probablemente el primer acto mágico de la humanidad, porque el ser humano, en ese remoto pasado, veía la cueva no como algo geológico, sino como algo vivo. Y la pared, para ellos, no era roca, sino que era una membrana que separaba el mundo donde estaba el bisonte apoyando su barriga contra la roca, por eso ellos notaban el bulto de este lado, del mundo de los vivos. Ese bisonte estaba muerto y el arte lo que hacía era comunicar ambos mundos. Qué bonito. Desde ese punto de vista, y por eso me interesó este tema, el arte se inventó como un elemento comunicante entre mundos, pero sin narrativa no funcionaba. Así que cuando tú hablas de que evidentemente todo necesita una narrativa, por supuesto, desde la remota prehistoria, desde los orígenes del arte. ¿Y cuál crees que es la narrativa que estamos viviendo ahora Ujú, con algo que todo el mundo habla, que es el gran orden mundial, ujú. los poderes ocultos, lo que está controlando realmente hacia dónde vamos, lo que está pasando? A ver, a mí me gustaría ponerlo en perspectiva. Parece que cuando hablamos de nuevo orden mundial, de la globalización, de este tipo de asuntos, estamos hablando de algo perverso, Sí, como una conspiración. como una especie de gran conspiración, ¿no? Em, yo creo que esto tenemos que encauzarlo hacia lo positivo, es decir, esa red de la que hablábamos al principio de esta conversación que estamos tejiendo los humanos en torno al planeta, hace inviable otro mundo que no sea global. Es decir, vamos hacia la globalidad. Probablemente nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los bisnietos que tendremos dentro de unas décadas van a ver un mundo completamente distinto a este, donde todo el mundo hablará 2 o 3 idiomas, dentro de quizá 1000 años hablaremos un solo idioma y probablemente la Tierra será una sola cultura o una sola civilización. Y no estará mal, porque será el salto que nos permitirá defendernos como terrícolas ante otras comunidades en otros mundos. Yo lo veo así. Es decir, que no lo veo mal. Otra cosa es que todo ese enorme acervo cultural que hemos gestionado durante decenas de miles de años se pierda. Hay que conservarlo. Hay que preservarlo porque son nuestras raíces. Pero yo creo que son las raíces. El árbol va a empezar a salir a partir de ahora, ¿no? ¿Y Pero cuál, no lo veo tan perverso como se está pintando a veces. ¿Y cuál crees tú que es la pregunta que más nos preocupa? El otro día pude hacer una charla con Javi Santaolalla, que gracias a él también estoy aquí y se lo agradezco públicamente, que me decía, para mí la gran pregunta que él tiene es ¿qué hay después de la muerte? ¿No? Entonces, no sé, te lo quiero preguntar a ti. Para ti, ¿cuál es la gran pregunta? Hemos hablado de estamos solos en el universo. Ahora, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué somos? ¿Tenemos alma? Para mí la gran pregunta, incluso por encima de la de qué hay después de la muerte, que es fundamental, es qué es la vida. Ya ves. Es que si no sabemos lo que es la vida, tampoco sabemos lo que es la muerte. La vida para mí es el gran misterio. Voy perfeccionando la pregunta sentándome con gente como Javi, como tú. Claro, o sea, ¿qué es la muerte? Es una gran pregunta, pero ¿qué es la vida? Es como aún dices, Claro, claro, es que no sabemos definir todavía la vida. Los científicos no saben definir todavía lo que es la vida. O sea, un sistema vital
puede adquirir muchísimas formas. Y cuanto más conocemos sobre nuestro propio planeta, y no digamos ya sobre la estructura de otros mundos, como ya sabemos de Marte, de la Luna, en fin, estamos viendo que la vida puede adquirir o adaptarse a múltiples características. No es lo que nos imaginamos. Es que probablemente no llegaremos a imaginárnosla nunca como realmente puede llegar a ser, ¿no? Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué hay antes de la vida? ¿Qué hay después de la vida? ¿Hay vida en otros mundos? Bueno, todo eso son las preguntas que se juntan alrededor de ese término misteriosísimo que es vida. Es un término que no tiene definición, pero es que hay muchas palabras con las que nos manejamos que no tienen definición. Es Dios. Es que cabe todo. ¿Qué es el amor? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Tú crees en Dios? No. Yo quiero saber qué es Dios, que es distinto. Es decir, soy una personalidad espiritual, es decir, entiendo que hay que estar abierto a órdenes superiores y que el universo tiene su orden, aunque no lo comprendamos, pero no creo que no es correcto imaginarse a una figura antropológica, antropomorfizada, como un dios que está ahí vigilando, castigando, juzgando a todo lo que se mueve. Yo creo que no sabemos lo que es Dios. Bueno, no es que crea. Sé que no sé lo que es Dios y sé que no sabemos como especie lo que es Dios. Nadie ha logrado definirme lo que es. Pero me parece que es una eh, figura, un término fundamental en nuestra cultura. Sea Dios o dioses en el mundo antiguo, siempre hemos tratado de encontrar un sentido a lo que nos pasa y trasladamos la responsabilidad a esos órdenes superiores. Bueno, Está muy bien hablar contigo porque estamos en un entorno de ciencia, pero como tú bien dices, si trazamos una línea científica, la ciencia llega hasta un punto claro, tiene su límite. y en ese punto aparece la imaginación, la fantasía, Bueno, la espiritualidad, la trascendencia, Claro. Evidentemente. Pero es que el ser humano se va a detener ante un abismo, ante un barranco, que es donde acaba la flecha de la ciencia. No. No puede detenerse, no puede detenerse, porque si se detuviera, sería un robot, sería algo programado para, en fin, para no jugarse su propia existencia, pero el ser humano se la juega. ¡Qué increíble! Claro, el ser humano está jugándosela Siempre. continuamente. Si no, no sería humano. Sería una inteligencia artificial, sería otra cosa, pero no un ser humano. Por lo tanto, la ciencia cada vez nos lleva más lejos y eso está fantástico. Es decir, que cada vez comprendemos más cosas, pero cuanto más entendemos, más preguntas se nos plantean. Ahora mismo acabamos de construir, estamos en ello, aquí en la isla de La Palma, un conjunto de observatorios de rayos gamma para comprender los orígenes del universo y, bueno, son fantásticos como desarrollo tecnológico, pero están respondiendo a una pregunta que no va a hacernos la vida mañana mejor, pero necesitamos por encima de todo saberlo, porque el ser humano necesita saber de dónde viene. Y eso es el gran talento que tenemos como especie, ¿no? El hacerse preguntas. ¿Y por qué nos hacemos tantas preguntas del espacio cuando tenemos tantas preguntas de la Tierra? ¿Sabes una cosa? Es que espacio y tierra no son cosas distintas. Es que es una barrera que hemos puesto nosotros. Somos nosotros los que ponemos fronteras entre los países. Cuando miras la Tierra desde el espacio, los países no están divididos por colorines, ni hay una línea que nos separa. Con el universo pasa lo mismo. Somos universo. O sea, aunque suene New Age o lo que sea, somos parte de Es que no es New Age, es pura observación. Es física. Es física, es pura lógica. Pero ponemos esa separación. O sea, me pongo descalzo y la madre tierra y todo eso. Hay una cosa que son matemáticas o que son física que dice, sí, que es así. Claro, es que no hay una separación entre el nosotros y el ellos. Es que somos. Cuando comprendamos esto y lo tengamos asimilado,
se producirá un salto de conciencia increíble en el ser humano. Pero vuelvo a lo que antes comentábamos. El ser humano, en su instinto de supervivencia, necesita clasificar y separar las cosas, porque así cree que lo tiene dominado. Iremos a hablar de los políticos, pero el podcast se llama La Fórmula del Éxito. Sí. Tú eres Premio Planeta, uno de los premios más importantes de la literatura en el mundo. Sí. Te felicito. ¿Cuál es la fórmula para hacer una obra perfecta? O sea, ¿cómo haces para que te visite la inspiración? ¿Es algo que te viene y ¡buah! Lo echas? ¿Hay algún patrón de trabajo para que la inspiración venga? Por favor. Me imagino que lo que quieres es una respuesta Se quitas las gafas, bueno. para que no haya un intermediario entre tú y yo. Entre todos, o sea, quiero que nos des toda tu sabiduría. No hay fórmula. No hay Gracias, hasta aquí el podcast de hoy. No. Pero es que no termina ahí la explicación. El hecho de que no haya fórmula lo que implica es que para alcanzar ese éxito tú tienes que seguir y abrir tu camino. Lo que yo he recorrido como Javier Sierra, escritor, Premio Planeta, traducido en 40 y tantos países, con mucha obra publicada. Éxito. Sí, pero es mi camino. Ya. El éxito es esa palabra como Dios o como vida Ya. que no sabemos muy bien qué es. Ya. Es una etiqueta. Esa es la clave. Es decir, y es una etiqueta que viene por añadidura. Si buscas el éxito, si solo buscas la etiqueta, te quedas en la etiqueta. Lo que tienes que hacer es recorrer tu camino y encontrar, y esto sí que es importante, encontrar tu voz. ¿Qué distingue a Uri de otros podcasts, exacto, otros comunicadores? Su voz. Ha encontrado su manera de hacer preguntas o de dirigirse a una persona o de dejarla hablar o de no dejarla hablar. Y ese eres tú. Si tiene éxito o no, lo tiene que decir la audiencia y nunca sabes por qué. Es decir, no me tengo que centrar en eso. No tienes que fijarte Como en ningún modelo. No tienes que fijarte en ningún modelo. A ver, hay modelos, obviamente, que ayudan. patrones de cómo hacer las cosas, ¿no? Eso es. Es decir, o sea, si quiero hacer un podcast, pues necesito 2 micros, 2 cámaras y una cibra puesta en escena. Cuando yo empecé a escribir, a mí me fascinaba El nombre de la rosa de Humberto Eco. Claro. Y bueno, cuando me pongo a trabajar en mis novelas, decía algún día, ojalá escriba algo parecido al nombre de la rosa. Y lo tienes como un referente, ¿no? Sí, pero de repente un día descubres que tú no eres Humberto Eco. Ya. Ni lo vas a ser nunca. Ya. Vas a ser Javier Sierra, porque Humberto Eco solamente va a ser Humberto Eco. Y ese es tu camino. Eso es lo importante. El día que tú descubres tu voz y estás seguro de tu voz y a gusto con tu voz, no es una voz impostada, no es una voz de imitación, no es una voz dirigida por terceros, no es una voz hambrienta de una etiqueta que puede ser éxito, puede ser fama, puede ser lo que sea, dinero, lo que sea. Cuando tú descubres que tú tienes tu voz y que pase lo que pase vas a seguir teniendo tu voz, ya. Y cuando te dan un premio Planeta y haces una historia que es de éxito, tú cuando estás escribiendo ya ves que eso puede tener un éxito. O sea, lo pregunto también cuando hago un podcast con algún cantante, ¿no? Que hace una canción y dice, hostia, Lo que ves es he hecho una masterpiece ahora aquí. Claro, lo que sabes es si está bien hecho o no está bien hecho. Es decir, si de repente todos esos elementos que has metido en la coctelera de tu novela o de tu proyecto han encajado, tienen un sentido y transmiten un mensaje. ¿Vale? Yo cuando terminé el plan maestro casi lloré porque vi que todas las piezas encajaban y que transmitían un mensaje potente. Pero yo no sabía si eso iba a tener éxito. Es decir, yo lo entregué a mi editor para que lo lanzara al mundo y estaba tan nervioso como el primer día con mi primera novela cuando no sabía si iba a gustar o no iba a gustar. Y eso es bueno. Esa incertidumbre es buena. O sea, no has perdido la emoción. Ya. Claro. Yo creo que también eso
Eso es importante, ¿no? ¿Y las musas te visitan o es por el hecho de decir, no, yo me levanto y a las 11, de 11 a 4, de 11 a 12, de 11 a 8, me lo bloqueo para escribir? Bueno, eso lo decía Cela, las musas te visitan, pero te tienen que pillar trabajando. Es decir, que si estás en ese momento escribiendo y te visitan, porque hay veces que es verdad Que dices, wow. que hay procesos que son como de hiperconectividad de ideas, no sé, es como, no sé cómo explicártelo, es como si de repente te conectaras con la nube, ¿no? Y algo superior a ti entrara en tu cabeza y dijera, pero ¿cómo no he visto yo esto antes? Eso pasa. Y digging, ¿no? Y le metes más. Eso pasa. Pero para llegar a eso tienes que estar trabajando. Y tienes que estar trabajando pues, duro, con disciplina, con método. Nada es gratuito. Y luego, cuidado, de esto tampoco se habla, ¿no? Pero el éxito tiene, ese éxito, esa etiqueta que hablábamos, también tiene una cara B. Tienes que saber gestionarlo. O sea, no es solamente que te llegue, es que tienes que saber mantenerlo. Tienes que saber que el éxito, eso que llamamos éxito, viene y va. Y se va a ir. Indudablemente. Indudablemente. Y tienes que seguir siendo tú. Por eso, si tú tienes tu voz, da igual el éxito o el fracaso. Tú tienes tu misión, Sí, tu identidad, tu propósito. tu rumbo. Y con eso siempre tendrás una X en el mapa hacia donde ir. Yo les haría una pregunta. Creo que las preguntas son esa energía que nos impele al movimiento, a hacer cosas, a la acción. Ya. ¿No? Sí. Cada vez que yo me pongo a trabajar en un libro, parto de una pregunta. El plan maestro es, ¿para qué se inventó el arte? ¿No? Entonces ahí, a partir de ese concepto, desarrollo. Esa es la génesis del libro. Esa es la génesis del libro. Con el Premio Planeta, la pregunta era ¿de dónde vienen las ideas? Precisamente haciendo alusión a esto que tú decías de la conexión con las musas, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Están en algún sitio? ¿Por qué todas las culturas de la Tierra hablan de este concepto? ¿Por qué esa sensación está tan arraigada en la, en fin, en la red neuronal humana? ¿Por qué? Bueno, pues, desarrollé mi historia en ese sentido. Si tuviera que dejar algo para el futuro, para que lo abrieran, haría una pregunta muy sencilla, pero que me gustaría que leyeran con calma. Si la lees deprisa, no la vas a percibir, pero si la lees con calma es una pregunta muy potente. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es decir, sabes de dónde vienes. Tienes tu trayectoria, tu familia, tu historia. En fin, yo entiendo que mis tataranietos lo sabrán, pero la gran pregunta es, vale, estoy en la carrera, ¿y ahora a dónde voy? Esa es la clave. ¿Cuál va a ser ahora el momento que vivamos? En cuanto estábamos hablando del apagón, que estamos hoy en la isla de La Palma, no sabemos hacia dónde va a derivar todo esto. Tú no sabes por qué ha pasado esto, pero sí que tienes una perspectiva de hacia dónde va a ir. Quiero hablar de las narrativas y hablábamos de los políticos, ¿no? Me has apuntado en un momento de esos políticos que tienen una puesta en escena que no podíamos pensar hace 10 años, ¿no? Que fueran de esta forma. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Humberto Eco hablaba de la revolución de los idiotas, o de la revolución de los imbéciles, que es lo que estamos viendo un poco ahora. ¿Qué está pasando? Sí. A mí me gustaría pensar que este periodo de crisis es una adolescencia de la civilización y que saldremos de ella, ¿no? Que nos daremos cuenta que necesitamos líderes formados y gente con un mapa, ¿no? Con un mapa bien trazado. Pero en este momento estamos navegando por aguas tumultuosas, ¿no? Es muy complejo. Ya hay padres, y algunos de ellos son los impulsores de esta tecnología, que dejan a sus hijos fuera de ella. Yo eso lo he visto en Starmus. He visto al inventor del iPod aquí en algunas ocasiones y que no dejaba que su hijo de 15 años tuviera su propio teléfono móvil. Eso te tiene que hacer pensar. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Que es una droga, obviamente. Porque no nos han enseñado
a manejarla. No es mala. Es decir, esto es como todo. Eh, no es un instrumento perverso, al contrario, es un instrumento que puede tener unos usos y los tiene maravillosos, pero no nos han enseñado a utilizarla. Y a lo mejor no nos han enseñado deliberadamente, porque esto forma parte de un sistema de control. Entonces, bueno, yo confío en que haya una parte de la juventud que sepa administrarse con respecto a eso y que se conviertan en los líderes del futuro. Pero los líderes del futuro, y esto lo digo desde el Starmus del 2025 en la isla de La Palma, los líderes del futuro lo que tienen que mirar es hacia el espacio. Nuestro salto está ahí fuera. Estamos en una situación muy parecida a la de la partida de Colón del puerto de Palos de Mover cuando iba hacia el Nuevo Mundo. Estamos en el puerto de Palos, Viendo el universo y a punto de zarpar. Pero somos más listos que en el siglo XVI o en el siglo XV, en 1492. Hemos reflexionado más sobre la historia, tenemos que saber qué cosas podemos y debemos hacer y qué cosas no podemos ni debemos hacer. ¿Qué líneas no podemos cruzar? qué líneas no podemos cruzar, efectivamente. Eso me lleva un poco a la pregunta de la inteligencia artificial, no sé si estás muy puesto o no, Me gusta, estoy en la mirándola. AGI, en el momento en el que la singularidad Sí. pase y todo eso, ¿no? Muchos también dicen que deberíamos parar esa investigación. Y tú hablabas antes de, Pero es que nos paramos. claro, hablabas antes de la mente humana como es imparable, ¿no? Es imposible que podamos dejar de pensar o dejar de evolucionar. La inteligencia artificial es una imitación de esa capacidad neuronal con superordenadores, consumiendo una cantidad bestial de energía, cuando nosotros lo hacemos con unos pocos voltios. Es decir, que imitamos a lo bestia lo que ya tenemos dentro porque somos de verdad, somos unos adictos a la velocidad. No es mejor la inteligencia artificial que nosotros, pero sí es más veloz. Y nos ha deslumbrado la velocidad. ¿Es mejor un coche muy veloz con respecto a un coche muy seguro? Creo que es una pregunta oportuna, como comparación totalmente con respecto a la inteligencia artificial. Estamos deslumbrados por la velocidad porque somos una civilización adolescente, porque nos encanta la emoción, la adrenalina, pero yo creo que maduraremos. ¿Y tú crees que habrá algún momento en el que podamos salir de este planeta y estar en otro? Claro, Y estamos en ello, estamos a punto de salir, sí, sí. o sea, y lo más que ¿Sabes está... por qué? Por necesidad. No por necesidad no es una necesidad de población, de hiperpoblación del planeta, por ejemplo, que también se baraja, ¿no? No, por necesidad de recursos minerales. O sea, la exploración del espacio es una exploración minera. Necesitamos materiales, sí, bueno, minerales, tierras raras, cosas con las que seguir implementando nuestro desarrollo como civilización, recursos naturales que están en otros lugares intactos. Javier, es un placer hablar contigo. Me gustaría terminar esta charla con algo que pueda inspirar a la gente a trabajar y a ver el mundo como lo ves tú. Vale. Porque hablábamos al principio, ¿no?, de cuál es la visión del mundo, y me gustaría cerrar en este sentido, cómo podemos construir una visión crítica del mundo, cómo podemos, de dónde tenemos que sacar la información, a quién tenemos que acudir. Bueno, hay que intentar acudir siempre a las fuentes. Tú hablabas de leer, Sí. la importancia de leer. Sí, porque leer es un proceso intelectual que te permite desarrollar el sentido crítico. O sea, no es un proceso hipnótico como ver una película o Como las noticias. o las noticias, donde apenas te dejan tiempo por la estructura de la propia información para el pensamiento. Por lo tanto, leer te hace más crítico y te hace mejor. Pero fíjate, si yo tuviera que dar un lema, digamos, de cierre de esta historia, utilizaría un lema latino con el que termino precisamente el plan maestro. Nolite timere, no tengas miedo. No tengas miedo. Me encanta. Mira, cuando aparece la escritura y se empieza a popularizar en tiempos de Sócrates, Sócrates estaba
aterrorizado, decía que la escritura iba a ser el fin de la memoria. Y fue muy crítico con la escritura, porque decía que, claro, si éramos capaces de poner nuestros pensamientos negro sobre blanco, ¿quién iba a querer memorizarse los 14.000 versos de la Ilíada? Todo ese hábito durante la época clásica de la memorización, de la mnemotecnia, se iba a perder y lo veía como una catástrofe irreversible. Apliquemos eso a Internet, apliquemos eso a la inteligencia artificial. Claro que nos da miedo porque es un cambio revolucionario, pero la clave es no lite timere, no tengas miedo. Esto va a servir para el avance. Creo que esa perspectiva es importante porque el miedo paraliza. Sea lo que sea, el miedo te paraliza. Ostras. Y yo creo que ese es un mensaje importante para dar en estos tiempos de tribulación, que no son de más tribulación que cualquier otro tiempo de la historia. Siempre ha habido miedos. Y hay gente que nos quiere paralizados. Nolite timeres, verá. Javier, ha sido un verdadero placer conocerte. Os recomiendo a todos el plan maestro de Javier Sierra. Seguidle también en todas sus redes y ver un poco lo que Javier cuenta. Gracias por tu tiempo. Hemos estado aquí en un sitio fantástico. Vamos a ver por el día que es y por lo que está sucediendo cómo salimos de aquí. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Saldremos.